Bien, estamos de aquí de regreso en pantalla. Hoy esta entrevista está siendo grabada porque el invitado no podíamos nunca cuadrar el jueves, perdón, los días domingo, y es un invitado que tengo desde que empecé el programa en 2020 queriendo invitar porque, bueno, me cae muy bien, me gusta lo que sabe de la industria venezolana y es una persona clave. Es el señor José Pisano, que desde que empezó este programa hasta ahorita ha aumentado su número de cargos. Antes era director de Blancica, la distribuidora que tiene los derechos en Venezuela de Warner, Sony y Lionsgate. Sí, corrígeme si me Correcto. equivoco, exacto. Y ahora también dirige el Trasnocho Cultural. Entonces, bueno, estás como en clave. Trasnocho Cultural es como el último oasis que le queda al cine autoral venezolano. Ya ha cerrado un par de veces ahorita por problemas, creo que de aire acondicionado, pero ya están abiertos otra vez para cuando estamos grabando esto Es correcto. en marzo. José, primero para romper el hielo, aunque esto creo que va a salir después del Oscar, ¿cuáles fueron tus películas favoritas y de las nominadas, cuál te gusta más del Oscar? Una buena pregunta. Yo creo que el año 2022 ha sido fue un año muy particular. A mí me gusta todo a la vez en todas partes al mismo tiempo. De hecho, bueno, coincidimos hace poco en la premiere de la película. Era Sí, la segunda vez que yo la veía. Porque bueno, siento una película que rompe estructuras. O sea, una película que parte de la ciencia ficción, pero bueno, mete con mucho humor negro, artes marciales. Además, maneja temas, bueno, como muy contemporáneos hoy en día, todo este tema de los universos paralelos o el multiverso como se le está conociendo. Y en el fondo tiene un mensaje muy sencillo. Creo que es una película además que está muy bien coreografiada, está muy bien actuada, magníficamente editada. Pues bueno, la verdad que todos los saltos que da y cómo se arma ese rompecabezas es impecable cómo se reproduce. Eso por un lado, y bueno, y si de cine más clásico se trata, yo creo que Sin Novedad en el Frente, la verdad, es una magnífica versión de una novela escrita a finales de los años 20 sí, de Eric María Remarque, casi 100 años. Sí. si mal no Que recuerdo. ya tuvo una primera versión que Tuvo una ganó el primera Oscar. versión en los años 30 que ganó el Oscar, pero bueno, siempre el horror de la guerra y recordarlo creo que siempre hace bien para, lógicamente, de alguna forma, bueno, tener esa visión del infierno que significa y sobre todo, bueno, una guerra tan cruenta, tan dura como fue la Primera Guerra Mundial, esa guerra de trincheras. Y esta versión ya ganó el Y BAFTA, por cierto. efectivamente ganó los BAFTA, que arrasó con los premios BAFTA, una cosa además insólita, porque una película alemana. Sí. Creo que, bueno, Gran Bretaña o el Reino Unido tiene un tema allí con la Primera Guerra Mundial muy fuerte y de alguna forma creo que digamos, sensibilizó a los miembros de a la Academia Británica. Yo creo que son dos grandes películas. Tar es una película magnífica además, con una estupenda Kate Blanchett como protagonista y es la que conduce toda la película. Están todas las escenas. Efectivamente, y yo tengo un tema también con Michelle Yeoh, a quien considero una magnífica actriz. Yo la verdad, bueno, yo no sé si este programa saldrá después de los Oscars, que habrá pasado. Pareciera que Michelle Yeoh se lo va a llevar y creo que muy merecido además lo tiene. Pero bueno, decir que está de alguna manera con un trabajo superior al de Kate Blanchett sería muy mezquino, porque también creo que los dos trabajos son Sí. fundamentales. Está Quizás el de trayendo. Kate Blanchett es más introspectivo, es un trabajo más de emociones contenidas, ese manejo del poder. Que bueno, Kate Blanchett, que para mí es una de las actrices más camaleónicas, yo siempre la comparo un poco con, bueno, Tilda Swinton de alguna manera, o la propia Julianne Moore, que son actrices que se transforman. Y bueno, y un poco también, claro, vinculadas a Meryl Streep. Ella de alguna manera creo que es la Meryl Streep de estos años, hace un trabajo fantástico. Michelle Yeoh tiene un estupendo manejo de las emociones y bueno, y es un trabajo físico que requirió de parte de ella unas condiciones muy particulares a las cuales ella también nos ha acostumbrado con otro tipo de películas. Entonces, bueno, creo que son dos grandes trabajos. Difícil decir cuál de los dos pudiera ser superior al otro. Yo creo que Michelle Yeoh, por lo que pareciera, bueno, ya con el premio del Sindicato de Actores, se acaba de ganar el premio del Independent Spirit Award, Sí. inclusive derrotándole a Kate Blanchett. Había ganado el Globo de Oro, claro, en una categoría distinta de la de Kate Blanchett. Se llevaron ambas los premios. Pero bueno, es un año, sí, particular, significativo. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, creo que en el Oscar por lo menos nos olvidaremos un poquito de Coda del año pasado, que Sí. fue un Sí, punto, yo creo que algo negro. Pero un bueno, punto no sí. entremos en ese detalle Me que ya acuerdo, fue me acuerdo superado. Sergio González cayó en despecho, tuvo como 2 semanas en Guayabao. Sí, bueno, yo de hecho yo ahora que estaba repasando, yo dije, ¿quién fue que ganó el año pasado? Y dije, Dios mío, Coda, con razón, se me había olvidado. O Sí, sea, una no una creo. nulidad completa. Y este año es bien disruptivo, con películas bien raras todas. Sí, Al mismo tiempo que películas muy convencionales, pero muy bien hechas, como Top Gun sí, y sí, cosas sí, así. sí, sí, sí. A mí me gusta lo ecléctico de este. Top Gun tiene la particularidad que
rescata el cine de entretenimiento, que creo que es fundamental y sobre todo, y justamente creo que con lo que vamos a hablar ahora, que es Exacto. la pérdida de audiencia en las salas de cine. Claro, Top Gun significó como una buena una nueva energía, ¿no? Y la voluntad de que muchas personas acudieran a una sala de cine a disfrutar de la emoción de ver un título que, digamos, fue hecho para eso de muy buena manera y con una buena calidad de producto, para emocionar desde una butaca en una sala pura. Yo conozco gente, y esto nos sirve de segue para entrar al tema principal que quiero hablar contigo. Yo conozco gente que tenía años que no iba a una sala de cine, años, Sí. no semanas ni meses, años, y fue a ver Top Gun. Y le encantó, pues, y salió satisfecha. Gente Sí, que la vio varias veces. Y es una película entretenida, muy superior a la original. es correcto, y muchos teníamos reservas justamente por eso. Porque, bueno, la Exacto. original había salido hace muchos años y decíamos, bueno, la gente irá a ver la continuación de una película que salió hace muchos años, que tampoco es que haya sido una gran película, Sí. pero bueno, sí contribuyó a, digamos, al lanzamiento de la carrera de Tom Cruise, que bueno, que ha sido un genio, independientemente que nos guste o no, ha sabido manejar muy bien su carrera, ha tenido grandes trabajos, otros quizás no tanto, pero bueno, una carrera muy efectiva y se ha sabido reinventar a lo largo del Sí. tiempo. Pero Top Gun es una película que no necesitaba de la primera, de hecho mucha gente joven la Exacto. fue a ver justamente... Tampoco, no hace falta para nada ver ¿No? la primera. ¿No? Y creo que todo lo bueno de la primera está en esta, como la introducción Correcto, parecida claro. y todo. Y eso fuiste tú, no sé si viste el video en el almuerzo ahorita de la academia, donde Spielberg le decía a Tom Cruise que tú salvaste la industria Vi de la algo exhibición. en redes sociales, sí, Sí. efectivamente. Y eso Efectivamente. nos lleva al tema. ¿Cómo está pareciera que en el mundo la exhibición está temblando? Yo justamente cuando estrenaron Avatar en diciembre, unas cuentas que sigo en Twitter, cuentas en inglés de gente en Estados Unidos, Sí. había gente que decía, yo estoy yendo al cine, yo no voy desde 2019, cosas así, voy a ir a ver Avatar. Sí. Y yo decía, oye, wow, qué duro, porque para mí la experiencia de ir al Sara, si bien no siempre es grata, a veces se te sienta alguien al lado que no para de ver el celular o se queja, una cosa así, pero para mí no la cambio por nada. Absolutamente, yo soy igual. ¿Qué ha pasado? Que lógicamente con esa interrupción producto de la pandemia, sí, o sea, el cine es un tema de hábito. Tú pierdes ese hábito y cuesta mucho volver a adquirirlo. Sí, ¿cómo salía ese ejercicio? Prácticamente, O la sí, dieta. exacto. Yo recuerdo de las mejores épocas de la industria siempre hablábamos de eso. O sea, hay que incentivar, hay que motivar a que la persona vaya al cine. O sea, yo sí creo que el ser humano es un ente, digamos, un ser social que no puede hacer todo desde su casa, aunque te empantufles, que es allí, es muy cómodo. Pero, y bueno, que puedas salir a disfrutar una experiencia que la puedes disfrutar de carácter individual como de carácter familiar o en pareja o en amigos. O sea, es totalmente distinta, pero sí, o sea, yo creo que este periodo lo que hizo fue acelerar un proceso que, bueno, eventualmente venía. Yo creo que el cine de alguna forma se tenía que transformar. O sea, está todo este tema de las plataformas streaming. Claro, Netflix aprovechó la coyuntura y creció de una manera bestial. Y bueno, tras ella vinieron Disney Plus, que si mal no recuerdo, claro, ya venía como con planes de lanzamiento y Sí, se tuvo que acelerar. la lanzaron en Estados Unidos y Canadá en noviembre del 19, en América Latina en noviembre del 20. Efectivamente, ya en plena pandemia, que recordemos, bueno, en marzo del 2020 fue cuando comenzó todo el tema de la cuarentena. Entonces, Sí. bueno, corrió HBO con su HBO Max poco tiempo después. Ese fue a mediados del 21. Efectivamente. O sea, se han encadenado todo. Se han ido encadenando y claro, se aceleró todo el proceso. Entonces yo sí creo que, bueno, el cine en general, esa experiencia va a cambiar. Pero yo creo que, bueno, va a seguir sobreviviendo y de alguna manera, bueno, lo que pasó con Top Gun lo ratifica, lo que tú comentas también con Avatar. El cine es la espectacularidad del entretenimiento y claro, estas películas que de alguna forma la experiencia que tú puedas percibir de ellas viéndolas en una sala de cine no es la misma que la puedes tener No, en tu o sea, casa. no se puede replicar. O sea, esa conexión, esa magia es única. Entonces yo, para mí, siempre lo he dicho, creo que en el documental de Sergio también lo comentaba, yo creo que el cine va, digamos, va a sobrevivir en dos vertientes fundamentalmente. Una que es el cine de entretenimiento o el cine más familiar, el de dibujos animados, o sea, este tipo de cosas que te llevan a salir en grupo o a asombrarte con la espectacularidad y bueno, y lamentablemente, digo yo lamentablemente, claro, está todo este cine de superhéroes. Que yo siento que bueno, es un producto como muy digerido ya, es un producto que a lo mejor le falta desarrollo más de historias, pero bueno, produce el asombro en el espectador de Sí. efectos especiales, de una cosa como muy ligera, muy efímera, pero que en el fondo funciona. Y por otro lado, yo sigo apostando al cine de arte, o sea, un poco a ese nicho de cine de autor, cine alternativo, un poco como la experiencia que tenemos nosotros en Trasnoche, porque bueno, allí seguimos yendo los que seguimos amando el cine. A ver películas de autor como, bueno, como en su momento Roma de Alfonso Cuarón, que si bien era una película de Netflix, él insistía en sacarla en salas de cine, como esa y tantas otras, ¿no? Que yo creo que de alguna forma esa experiencia es única. Ahora, hay un producto medio, que la verdad son películas
que pueden ser más o menos interesantes, pero digamos, te ahorras todo lo que es la inversión de lanzamiento, que es importante, es grande. O sea, lanzar una película en cine requiere un costo significativo. Si te vas a una plataforma de streaming, el costo allí de alguna manera se amortiza o se reduce. Pero por otro lado, claro, entras como en una parrilla de programación donde a lo mejor te puedes perder. Esa es la cosa, o sea, se amortiza cuando lo ves desde el gasto individual de la Claro. película. Pero a veces quedas escondido, el algoritmo no te muestra, la persona no Totalmente. baja hasta donde estás tú. Y por otro lado, lo que también pasa es que, bueno, se empiezan a producir películas como churros, ¿no? O sea, Sí. películas, bueno, necesitamos tener algo en Netflix, no sé, zombies o X, diversos temas. Entonces comenzamos a ver que hay como una especie de patrón que se sigue en unos determinados productos para obedecer a un consumo, digamos, un consumo no muy exigente. Sí. Entonces, claro, ese es el otro peligro. ¿Qué ha En una pasado a época, nivel en una general época de la- bajo nivel de atención. O sea, la gente para el video a los 5 minutos porque no le atrapó. Totalmente, porque bueno, ahí lo vemos en los teléfonos celulares, sobre todo la gente más joven, bueno, tiene 50.000 posibilidades y si no te atrapa un video o algo, o bueno, y desde un TikTok, un video en Instagram, un Reel, lo que sea, te vas y te cambias para otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, también esa experiencia de consumo es totalmente distinta y por eso, bueno, yo sigo de alguna manera apostando al cine, porque a mí también a veces me cuesta mucho sentarme en mi casa y ver una película en streaming, no sé, quizás es más fácilmente que uno se distraiga. O sea, es como más. En cambio, tú te sientas en una sala de cine y ahí estás el tiempo que duró la película y te apagaste Sí, tu yo conozco teléfono y ya te desconectaste. Yo sé de gente que estaba viendo TAR en su casa y la estaba viendo de a 15 minutos por día. Es que no, exacto, no tiene Y en el sentido. cine se la caló completica, porque A luego mí- llegó la película, bueno, la voy a ver. Bueno, a mí me pasó con The Banshees of Inisherin o Los Espíritus de la Isla, que yo la vi en mi casa, che, me pareció una gran película, de hecho la vi con un grupo de amigos, al principio todos estaban como muy extrañados de esta película, Es que es rara. yo me quedé porque bueno, no todos seguimos viendo la película, yo me quedé y a mí me gustó mucho, pero después cuando la vi en cine la experiencia es totalmente distinta, porque una película de atmósfera, fotografía, digamos, te ubica en ese ambiente tan particular, tan recóndito Tan por bucólico y al allá, mismo tiempo tan... y a mediados de los años 20, ¿no? Sí. Entonces, son percepciones diferentes. Ahora, yo sí creo que el cine a nivel mundial, y uno ve más o menos las cifras, ha ido recuperándose. Venezuela está por detrás, de hecho, hace una semana estaba viendo las cifras en América Latina y estamos, o sea, de hecho estamos por debajo de Uruguay. Somos el territorio número 12 de la región. Siento que Uruguay tiene como que un tercio de la población venezolana. ¿no? Exactamente. Pero bueno, tiene mejor poder adquisitivo, de hecho el promedio del ticket es mayor que el nuestro, que si bien el nuestro luce un tanto alto, y yo creo que aquí, bueno, entra el factor principal por el que la gente no vuelve al cine. O sea, estamos en una situación económica muy complicada. O sea, a nivel de inflación, a nivel de devaluación, esta cosa entre dólares y bolívares, y que, digamos, nuestra moneda, el dólar se devalúa en Venezuela también increíblemente, pero los precios que están dolarizados también van subiendo. Sí, hay Entonces, inflación en dólares, como dicen. hay Los un economistas tema- odian ese término, pero claro, empíricamente lo y pone bueno, experimento. y hay muchas personas que ganan en bolívares. O sea, no es que tienen un sueldo dolarizado y que se lo paguen en bolívares, sino bueno, tienen sueldos en bolívares que a lo mejor cada tanto tiempo se le ajusta. Pero es complejo y bueno, tienes que comerte, tienes que cuidar tu salud primero. Yo siempre defiendo el cine y el arte como una forma de salud, porque creo que la es, sobre todo a nivel más espiritual, más intelectual. Pero yo creo que bueno, es un complemento de la otra. O sea, pero claro, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. O sea, y eso es importante. Entonces yo sí creo que, bueno, esa parte económica pega, o sea, incide. Sobre todo uno ve los números, bueno, no sé, un lunes que es lunes popular o el Día del Espectador, son números que tienen una asistencia al cine importante, significativa, porque bueno, tú sabes que es que los bolívares duelen, ¿no? Entonces hay que tratar de aprovecharlos al máximo posible. Sin embargo, me ha pasado que ahorita, en este momento, yo estoy yendo al cine gracias a las invitaciones de la Claro. distribuidora. Porque estoy justamente ahorita en un momento particularmente, o sea, en este instante, económicamente apretado. Pero me ha sorprendido que a veces salgo de una función a las 9 y pico y veo gente entrando, porque entonces se resucitaron estas viejas funciones de Claro. tardías. Eso me ha alegrado, pero claro, ves 4 gatos a veces. Sí, Pero, oye, pero se animan a ir es de al poca cine gente. a Porque esa también hay otro hora. público que creo que con el tema también pandémico, hay gente que yo sé que les gusta estar en su casa cuando ya anochece. O sea, no quieren salir, sobre todo gente un tanto más mayor. Sí. La gente joven creo que se arriesga un poco más. También tenemos un tema, bueno, en Caracas y buena parte del país hay zonas donde quizás te ofrece cierta seguridad de movilizarte en algunas horas, pero hay otras zonas que pareciera, no sé, a las 10 de la noche pareciera que fuera lo que era antes la 1 de la madrugada, cosas así. O sea, Claro, es que aquí que sales y coinciden, te arriesgas. aquí Entonces, coinciden hay tantas muchos cosas. elementos, Sí. exactamente. Que a eso voy.
nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, el año en que tuvimos el tope de audiencia fue 2015. Yo me traje aquí los números Ajá. porque la verdad que yo también me los puedo medio recordar, pero no soy tan... Sí, digamos, hasta el año 2015 veníamos, y de hecho veníamos prácticamente desde el 2000, yo me atrevería a decir hasta el 2009, en una cifra cercana a los 30 millones de espectadores. De hecho, en el 2009 fueron 27 millones, 28 en el 2010, 30 en el 11, 29, 200 en el 12, 30 millones en el 13, 30 millones en el 14, 29 millones 600 en el 15, y a partir de allí comenzó un descenso. Un descenso que, bueno, ha venido ocurriendo por diversas situaciones. O sea, yo recuerdo que el tema eléctrico fue importante en un determinado momento. Aquellos apagones que teníamos a cada rato, y sobre todo en zonas del interior, los centros comerciales no estaban equipados con plantas, entonces las funciones se veían afectadas. Había un tema también de inseguridad, que bueno, ya no recuerdo cuál fue primero y cuál después. Pero el tema de inseguridad también era el mismo. O sea, no te atrevías a salir porque bueno, corrías el riesgo que te ocurriera algo, sobre todo si era horarios tardíos. Y recolecta inflación en el 17. Agarró la hiperinflación, efectivamente, todo el tema, digamos, el tema estudiantil, que fue el de las protestas estudiantiles, que también coincidieron sobre esa fecha, y también el tema de la migración venezolana, que a partir de ese momento fue importante. O sea, y bueno, podemos especular cuánto más, cuánto menos, pero sabemos que hay un número millonario de Sí, personas exacto, ya se miden que unidades se de han millón. ido, que se han ido del país. Eso lógicamente ha afectado. Entonces, digamos, esos números fueron bajando justamente desde el 2015, y en el 2019 tuvimos el año más bajo que habíamos tenido en la industria. Y el año 2019 fue el año prepandemia, con Sí. 12 millones de espectadores. Que yo me acuerdo que en algún momento, más o menos creo que fue por agosto o septiembre, temieron que fuese por debajo de 10. Sí, Pero sí, después los estimados, hubo como una recuperación en el último trimestre. efectivamente, y que permitieron cerrar ese año 2019 en 12 millones. Luego el 2020, bueno, fue un año crítico, prácticamente el millón de espectadores, yo recuerdo que fue entre enero y febrero, y Nada más, sí. poco más, porque bueno, los cines cerraron, creo que algunos cines abrieron con unos días en algún momento, pero bueno, estuvimos en esa situación que precisamente el documental de Sergio retrata muy bien, porque no sabíamos cuándo volvían a abrir los cines. Yo recuerdo que los cines volvieron a abrir, o se anunció en enero del 21, Sí. en enero del 21, exacto. Y porque además con un recuerdo esquema rarísimo de que esta semana sí, esta semana las no. semanas flexibles y las semanas no flexibles, Sí. exactamente. Y bueno, y el año 2021, que fue el año de Spider-Man, porque bueno, Spider-Man, yo recuerdo, pues el año 2021 cerró con casi 1.900.000 espectadores. Y si mal no recuerdo, estas cifras fueron 650.000 espectadores, El Hombre Araña, que se estrenó Wow. en diciembre de ese año. Sí, yo me acuerdo. De A mí hecho, ese mes fue como un pico, y esa película... yo fui 3 veces a conseguir entrada. Sí, 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 A la sí. tercera fue que conseguí. Eso fue lo increíble. Yo creo que, bueno, efectivamente, esa Spider-Man la del multiverso Generó mucha expectativa. generó mucha expectativa, e hizo que muchas personas volvieran al cine. Ahora, claro, ese 1.900.000 en el año 2022 subió a 5.800.000. Yo tenía expectativas que íbamos a estar sobre 6 millones, no llegamos. De hecho, en un determinado momento yo dudaba que llegáramos a 5 millones. Sí, hubo como Wow. un levantamiento allí hacia, O sea, fíjate, hacia finales de año. menos de la mitad de 2019, pero más del doble de 2021. Es O correcto. sea, si tú exacto. lo comparas con 2021, fue Sí, un gran año de sí. recuperación, pero si tú lo comparas con el histórico, es un No, año no, malísimo. exacto, absolutamente, y fue lo que estamos hablando, fue el año 2021 fue producto de una película. Ahora, el 2022 prácticamente se alcanzó, empujado la mitad de los espectadores del 19, de hecho no llegó, o sea, estamos hablando de 5.800.000 contra 12 millones de espectadores. Qué barbaridad. Y mi estimación para este año es que estamos entre 7 y 7 millones y medio, es decir, que todavía no se va a lograr subir mucho más por todos los factores que te venía comentando al principio, ¿no? O sea, yo creo que el tema económico va a seguir siendo muy, muy duro. Sí. La oferta de películas, porque también, lógicamente, lo que motiva a una persona a ir a un cine es a ver una película en particular. Yo creo que hay una oferta interesante, hay títulos más atractivos, otros quizás menos atractivos, pero están allí como de alguna manera, bueno, a lo largo de todo el año va a haber una oferta de alguna forma interesante, ¿no? Sí. Que va a motivar a la gente a que puedan acudir a ver una película, pero sigo pensando que, bueno, el bolsillo va a seguir pesando, ¿no? Entonces todavía no vamos a alcanzar los 10 millones de espectadores, o por lo menos esa cifra dura del año 2019. 19, que nos estábamos llevando las manos a la cabeza en, Sí, en claro. esa oportunidad, y ahorita estamos anhelando Claro. volver a llegar a esa cifra, ¿no? Qué increíble. Un factor que lo estábamos hablando antes de empezar fuera del aire, pero que creo que también debe influir. Cuando yo empecé este programa en febrero del 20, que luego lo paré por la pandemia, Sí. yo tuve la oportunidad de entrevistar a Abdel Guerere, Sí, ya lamentablemente murió el año pasado, quien era el presidente de la Asociación de Exhibidoras, de Salas de correcto. Cine. Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas. Exacto. Ajá. Y él me llegó a comentar ahí, lamentablemente no quedó grabado, pero recuerdo la cifra que para ese momento de 600 y pico de salas que llegamos a tener Sí. en pantallas en Venezuela, habíamos caído a 400 y pico.
Y yo estaba entristecido por eso. Y en el documental de Sergio, que es la última aparición Sí, pública de Abel, que pude hablar con él al salir de la escalera, íbamos como por 260. Y más o menos estamos en ese número. Yo no tengo la cifra exacta, pero sí recuerdo, porque bueno, lo vi en el reporte anual, estamos en esa cantidad de salas. Ya llevamos años sin abrir una nueva sala. Hay muchas salas que han cerrado, hay salas que tenían 10 pantallas y a lo mejor están trabajando 3 o 4, sobre todo fuera de Caracas es el caso más crítico. Posibilidades de cines nuevos, la verdad, ningún exhibidor se ha atrevido a hacer una inversión como la que requiere montar una sala de cine. Yo estuve averiguando y corrígeme si me equivoco. Tengo entendido que ahora los proyectores son digitales, ya no son de celuloide, No. pero rondan los $50,000. No, yo creo que ya están en un monto menor, porque además hay, Pero a ver, igual, hay opciones igual me digo en distintas. decenas de mil. Sí, yo te diría que o sea, se pudiera conseguir algo como en unos $20,000. Wow, pero igual. Porque hay marcas Barco, Deluxe, sobre todo el modelo Barco, que es un modelo más pequeño, más accesible para salas no muy grandes, porque también lógicamente depende de la cantidad, del tamaño del cine. Claro. Pero sí, es una inversión, Claro, con eso es compras una una inversión casa. importante. Sí, sí. Yo tengo un amigo que está comprando una casa por 15,000. Sí, lo puedes hacer. Y sí, es costoso, es costoso. Y digamos, eso fue un golpe también importante en muchas salas de cine por la propia situación venezolana. O sea, tener que cambiar del 35 milímetros del celuloide, de lo analógico a lo digital y hacer esa inversión para, digamos, adecuar todo un conjunto de salas fue duro, ¿no? Todo el mundo lo logró. Y eso es irónico porque en el mundo en general, en términos Ujú. generales, yo lo he visto en unos reportajes en Colombia y en España, el cine digital fue el que salvó a las pequeñas salas de pequeñas ciudades del interior, Claro, porque ya no tenías que esperar que se desocupara una cinta de la gran claro, ciudad para que te la mandaran a ti 6 meses después. claro. Pero en Venezuela fue todo lo contrario, fue lo que terminó de matar a las pequeñas salas independientes del interior. Yo tenía una alumna que su papá era el dueño del cine de Carúpano, imagínate Sí, tú, las películas llegaban ahí un año después. Pero claro, cuando solo llegaban al cine no importaba, tú la sí, gente igual vería, pero después él vendió eso, ahí debe haber un bar hoy en día, cualquier cosa, un bingo, probablemente. una cosa así. Exacto. O sea, que irónico, ¿no? Eso salvó a los cines pequeños. En Venezuela los terminó de matar porque ¿quién iba a gastar Sí, $50,000 en un... y sobre todo en muchos países, inclusive en la propia América Latina, habían programas de ayuda del propio gobierno para justamente espacios que no eran comerciales para poder adecuarse con un proyector digital y poder, digamos, dándoles tener el ese dinero proceso. directamente o Sí, con créditos fiscales? sí. Yo recuerdo que sobre todo el gobierno argentino tuvo un programa que fue interesante en ese sentido, Que envidia. que era parte un subsidio y parte era un préstamo. O sea, tenías una cantidad que tenías que devolver, pero había otra cantidad que de alguna manera, bueno, se hacía la inversión y estaba allí. Eso es una gran oportunidad perdida ahí, porque eso podría haber salvado el cine de la familia de esta exalumna Total, en claro, Carúpano. claro, Porque, efectivamente. pero claro, en Carúpano, ¿quién se iba a gastar eso? Sí, 30, 50 mil O para la dólares. formación más de cinematecas, digamos, de salas de arte, salas alternativas también, que Y de pueden eso tener esa estamos, ventaja. tú que diriges Trasnocho, yo recuerdo que muchas de las típicas películas que se ven en Trasnocho, para mí, la Ujú, competencia de Trasnocho era el cine Centroplaza. ujú. O sea, prácticamente la mitad de ese cine alternativo, independiente, festivalero, yo lo veía o en Trasnocho o en Centroplaza. Ahora Centroplaza cerró hace como 4 o 5 años. La última, Centroplaza cerró por el tema de la digitalización justamente y porque, bueno, el centro comercial, y bueno, yo estoy de alguna manera cercano por mi trabajo en Blancica sobre todo. Cerró porque el centro comercial estaba atravesando en aquel momento un periodo con temas de electricidad, también, temas exacto, yo me de acuerdo. manejo de basura, había como muchos malos olores en el centro comercial, muchas tiendas estaban cerrando y había que digitalizar el cine y la verdad cuando se sacó la cuenta en la inversión que había que hacer, no, y digamos en la condición en la que estaba el centro comercial, se decidió no hacerlo. Claro, eso tenía 3 pantallas. O sea, Efectivamente, tres porque proyectores digitales serían, en el mejor de los casos, $60,000. exacto, de hecho en ese momento solamente había un proyector en la sala uno. Pero esto viene de más atrás, porque bueno, yo recuerdo en mi experiencia, yo comencé yo soy arquitecto y me metí al cine o llegué al cine a través de la previsora, porque bueno, yo en la previsora estaba como arquitecto, pero lógicamente se estaba abriendo una fundación y bueno, y uno que tiene, digamos, afinidades con el tema del arte, la cultura, me fui metiendo allí y el cine a mí siempre me apasionó, pero jamás me imaginaba que yo iba a trabajar en cine. Entonces, bueno, un espacio que quisimos recuperar fue el cine de la previsora. Entonces, claro, en aquel momento yo recuerdo que había Yo vi un ahí nicho, la primera Kill Bill. claro, En, claro. en- en cine de verdad, no como ahora que te ponen un DVD con un Claro, Blu-ray. claro, Por claro, eso yo claro. dejé de ir a esas salas, al Claro. celular, esas cosas así. De hecho, en aquel momento las salas que funcionaban era Cinemateca Nacional, Ateneo de Caracas, que recuerdo que era, bueno, un nicho importante y sobre todo para mi generación a nivel de formación, de poder descubrir los clásicos del cine. Bueno, la Cinemateca había vuelto a abrir con Oscar Lucien y Leonardo Enrique y hubo
un ciclo de cine negro, no sé, Bergman, todas estas cosas, uno se nutrió de esos espacios. Y estaba el Centro Plaza con el señor George Corda, que traía mucho cine europeo. Y de hecho allí se hacían los festivales de cine francés. Él trajo las películas de Ingmar Bergman por muchos años a Venezuela. O sea, él Cuando fue era un una cine de persona, una sola sala. efectivamente. Yo me acuerdo que era una sola sala. Era una sola sala que tenía un patio y un balcón. El patio se dividió en dos salas y el balcón se convirtió en la tercera sala. Digamos, Que eso fue esa un cosa poco chiquitica, rara que estaba la arriba. estructura. Cuando yo tomo Con el cine unas en la, columnas atravesadas. cuando yo tomo el cine en la Provisoria me fui a reunir con él. Pues yo le dije, bueno, yo quiero apoyarle, quiero trabajar con ustedes todo lo que es la programación del Centro Plaza y apoyarlo desde la Provisoria. Y ahí empezamos un poco, pues yo creía, Esto bueno, fue de en alguna manera. los 90. Estamos hablando, sí, del principio de los años 90, porque de hecho Previsora vuelve a abrir en el año 93 con Golpes a mi puerta de Alejandro Saderman. Porque de hecho en principio queríamos abrir la sala exclusivamente dedicada al cine latinoamericano. No funcionó y nos fuimos abriendo el cine europeo y fue cuando, digamos, se dio más esa colaboración con Corda. Recuerdo, no sé, películas como Farinelli, La Reina Margot, El banquete de bodas de Ang Lee, pues bueno, allí nos fuimos abriendo mucho y comenzaron también el tema de los festivales de cine a tratar de hacer una cosa regular de manera anual, como lo hacía él con el cine francés, que era el único que se hacía, porque antes había una muestra de cine español, y yo recuerdo, bueno, era una vez y después pasaban 4 años antes que se hiciera otra. Yo decía, coño, el cine español, que es el cine en nuestro propio idioma, el más reciente, que hace cosas muy buenas, claro, en ese momento Almodóvar estaba como en auge, bueno, pero estaba el cine de Trueba, Carlos Saura, Vicente Aranda, entre tantos otros, y comenzamos a regularizarlo. Entonces, bueno, de allí viene un poco, y de hecho la experiencia de Trasnocho, yo recuerdo de Solveig Hugestein, que es la cabeza, o fue la cabeza durante mucho tiempo, la cabeza, digamos, a nivel de gestar ese centro cultural, ella me contacta en la Provisora, porque ella quería hacer algo, digamos, del concepto de la Provisora, porque también, digamos, nosotros tenemos un compromiso que era a través de esos espacios dedicados a la cultura, generar fondos para poder, digamos, sobrevivir en el desarrollo de nuestras actividades, que fue el concepto del Trasnocho. Y yo, de hecho, Trasnocho va a cumplir 22 años este año 2023. Yo estuve vinculado todos los años anteriores, Como programador, desde el ¿no? principio, a la programación de las salas de cine. Y ya tengo casi 2 años como director general del Trasnocho ante la salida de Solveig, que bueno, que está enfrentando por proyectos cinematográficos. Ah, qué bueno. Bueno, como siempre pasa en radio, Así se nos es. está acabando el tiempo. De verdad que yo me podría quedar media hora más, porque el tema es exquisito y además tenerte aquí por fin. No, bueno, Sebastián, agradecido por la invitación y creo que hicimos un paseo, la verdad, interesante, ¿no? Desde el cine más reciente y bueno, y hablar un poco de toda la situación de la industria y qué nos depara el futuro, que la verdad es una incertidumbre, pero bueno, Hay aquí bastante, especulamos. hay bastante madera aquí. Vamos a tocar madera. Tal cual. Bueno, José, encantado de haberte tenido aquí. Lástima que no tenemos más tiempo, pero las puertas siguen abiertas para el resto del año. Vale. Este año sí espero salir completo y que no haya Muy ningún bien. otro evento mundial que me lo impida. Muy bien, un placer. Entonces, bueno, nada, ya saben, Trasnocho sigue abierto y ¿tienen aire acondicionado ahorita? No. Estamos ya en ello. Sí, Ah, qué no bien. estamos 100%, pero bueno, pero sí. Ya, de hecho, es muy probable que cuando salga ya el programa al aire ya ese problema esté resuelto. Uf, qué bien. Bueno, nada, pendientes y vamos a ver quién queda ganador en los Oscars y queda nuestra Así favorita. es, así es.